Bueno, buenas tardes. De parte de Ignacio y de mi parte, pues por supuesto agradecer esta instancia y esta invitación que nos hace el Centro de Desarrollo y Excelencia Docente para compartir nuestras experiencias con ustedes. La idea de este espacio es precisamente que podamos conversar un poco de esta metodología, darle algunos tips, algunas recomendaciones y adicional a eso, pues enfrentarnos a esta construcción de nuevas experiencias educativas para los estudiantes universitarios. De allí el nombre de este espacio, ¿sí? Queríamos comenzar pensando o proponiéndole sobre cuando la UNESCO, y allí lo vamos a comenzar a decir, cuando la UNESCO llamó a la Conferencia Mundial 2022 Reinventando la Educación Superior, no fue por casualidad, ¿sí? La educación a nivel mundial está llamada a reinventarse y a partir de esas nuevas prácticas pedagógicas que vayan de la mano con la evolución del mundo. Hemos pasado por una pandemia que, por supuesto, nos ha implicado diversos retos, unos retos profesionales y docentes bien importantes. Y esto, pues, por supuesto, nos ha hecho reflexionar sobre el rol que tenemos como docentes ante este gran desafío que ha suscitado. Dar una mirada a estos nuevos avances tecnológicos, a las tendencias demográficas y migratorias, a los procesos de inclusión y de internacionalización desde una perspectiva integral y holística, ha sido prácticamente uno de nuestros requisitos más importantes, ¿sí? Una de las cosas que queremos compartir con ustedes. A partir de ahora, nos gustaría que pudiéramos participar en este espacio a través de esta aplicación o esta herramienta en donde ustedes pueden ingresar tanto por el código QR como por el enlace que se encuentra disponible www.googleclub.com/abp1, ¿sí? O por el código QR. Ustedes van a poder seguir la presentación y además van a poder contestar a ciertas preguntas que vamos a ir haciendo de manera interactiva. Entonces, esta primera reflexión nos abre, por supuesto, el primer abanico de lo que vamos a ver en el taller. Entonces, participemos, por favor, por el código QR o por la dirección que se encuentra disponible, ¿sí? Y aquí lo que quiero, ante esto que acabamos de presentar y que por supuesto es como les decía, es un reto que hemos tenido que nosotros proponer como metodología, nos gustaría conocer a nosotros y para que esto sea una dinámica en la que ustedes interactúen, cuáles de estas metodologías tuvieron la oportunidad de utilizar al menos una vez en sus clases, ya sea antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que ya aprendimos cosas nuevas, tecnológicas, post pandemia, ¿sí? Entonces vamos a ir votando, podemos ir votando, hacer la votación de cuál de ustedes o cuál ha sido la participación de ustedes en la elaboración de alguna de estas estrategias en sus clases. Entonces, bueno, vamos viendo resultados, aprendizaje basado en problemas, clase invertida y aprendizaje basado en proyectos. Fíjense que la tendencia va hacia aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Aprendizaje cooperativo también está dentro de lo que están respondiendo. No nos hemos incursionado mucho, al parecer, en gamificación, por lo que ustedes han respondido, ¿sí? Excelente. Entonces, vemos aquí una tendencia en que, a pesar de que hemos utilizado otras estrategias o nuevas estrategias, vemos que el aprendizaje basado en problemas ha sido una de las soluciones o incorporación de las metodologías, o la clase invertida que está, por supuesto, de la mano con lo que hemos utilizado en las tecnologías y las clases, el aprendizaje basado en proyectos como un paso también para darle la base a lo que vamos a conversar ahora y la importancia de esta metodología y el aprendizaje cooperativo.
Excelente, entonces por lo menos hemos usado en algún momento alguna de estas metodologías en su mayoría, ¿sí? Pero nos gustaría ahora, con este resultado, en donde vemos más o menos las tendencias, que a los que respondieron, si utilizaron alguna de estas metodologías, responda cómo se sintieron sus estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que se sintieron sus estudiantes al verse pues en estos escenarios de estas metodologías nuevas cuando ustedes la utilizaron? ¿Cómo se sintieron ustedes como profesores al utilizarlas? Cuando incorporaron estas metodologías pues a la clase, ¿sí? Y pues por supuesto, cómo esto finalmente, en qué se transformó su práctica docente, cómo esto ha transformado su práctica en el momento que usted lo ha utilizado, ¿sí? Entonces vamos a ir escribiendo. Los estudiantes se han sentido confundidos, ansiosos. Claro, es un escenario en donde están haciendo algo diferente el profesor o profesora. Ha sido complejo y difícil, claro, en el escenario, me imagino también, en donde, pues quizás si lo utilizaron en pandemia, pues los estudiantes también estaban aprendiendo cosas nuevas. Los estudiantes se comprometen y se autorregulan cuando trabajan de forma colaborativa. Entonces, ahí hay un término bien importante que quiero recoger, que es la colaboración, y más adelante lo vamos a ir incorporando a la charla. Los estudiantes participan, a los estudiantes tienen como una participación débil, están confundidos, la integración y contextualización. Hay profesores que se sintieron inseguros, otros que sintieron que era un desafío, y excelente, porque entonces allí vamos a ver cómo ese rol cambia cuando implementamos metodologías activas, de a poco aprendiendo a implementarlo, menor carga laboral, importante repensar cómo nuestras prácticas y cómo precisamente la incorporación de nuevas metodologías puede implicar, en algunos casos como el retrabajo, pero en otros, cómo nosotros vamos a incorporar estas metodologías y nos hace activos de alguna manera en el espacio, ¿sí? En la cantidad de contenidos, la práctica docente, en la cantidad de contenidos que se controla, desafiante, requiere mucho tiempo, tiempo que podemos invertir y que después vamos a ver, pues, de alguna manera recompensado, ¿sí? Falta tiempo para implementar, sí, bien es cierto, el trabajo que nosotros debemos hacer como docentes requiere, por supuesto, un trabajo importante de nuestra parte. Recojo todas estas impresiones precisamente para decirles y para recoger sus impresiones y que ustedes han compartido, porque precisamente a partir de lo que han compartido, queremos trabajar la metodología del ABP con el fin de propiciar precisamente su uso en el desarrollo de habilidades de investigación, trabajo en equipo, autonomía, liderazgo, planificación y motivación en el estudiantado. El ABP no es nuevo, ya nosotros lo hemos escuchado ya en otros espacios, pero el precursor de la didáctica, de esta didáctica o de esta forma, que fue Kilpatrick, ya en 1818 ya nos hablaba de la importancia precisamente de la motivación intrínseca del estudiante y para derribar esas barreras ante la educación que de alguna manera era como superficial o poco duradera. ¿Sí? Junto con él y sus ideas, la teoría de la psicología del constructivismo con Piaget, el humanismo con Maslow, juegan un papel clave en la introducción del término de pedagogías activas. Y allí, por supuesto, por sus características, el ABP comienza a formar parte de estas nuevas metodologías y promueve un rol activo en la búsqueda de soluciones a las problemáticas del proceso, que es un proceso investigativo. Actualmente diversas universidades utilizan la metodología basada por proyectos o desafíos para atraer el interés de sus estudiantes hacia contenidos de sus cursos. Entonces, universidades como el Tecnológico de Monterrey, con el modelo TEC U21, que ya han institucionalizado los desafíos como parte de su sello distintivo. Harvard, que trabaja con un programa InFocus,
que es una ventana a nuevas ideas de investigación a partir de proyectos desarrollados bajo la comunidad universitaria. También ha trabajado con la metodología ABP, o universidades como la Universidad San Francisco de Quito, que junto con otras universidades latinoamericanas, colombianas, chilenas, argentinas, organizan cursos de metodología COIL que se fundamentan precisamente en la metodología del ABP, pero con un énfasis en la internacionalización e interdisciplina. Ahí vemos una metodología bien importante que tiene como base precisamente el ABP. Estos son algunos ejemplos, por supuesto, y cómo podemos incorporar nosotros las metodologías a nuestros espacios, ¿sí? A partir de estas experiencias, nosotros queremos mencionar, o queremos compartirles más bien, algunas consideraciones al momento de utilizar esta metodología. Es importante que ustedes estas recomendaciones las consideren, tengan en cuenta en estas consideraciones, porque esta es como la base para que nosotros podamos tener un buen desempeño o un buen término de nuestros proyectos o de nuestra metodología, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer y que proponemos es que se conecten ustedes como profesores y conecten a sus estudiantes con la realidad. Es importante que a partir de una reflexión de las problemáticas existentes que los afectan, que afectan a todo nuestro entorno como ciudad, como país, como latinoamericanos, como un mundo, ¿sí? A partir de estas problemáticas, toma realmente sentido los proyectos que nosotros podemos crear. Y eso hace que precisamente el estudiante tenga esa visión de que sus propuestas pueden cambiar el mundo, ¿sí? De alguna manera. Entonces eso es lo principal que tenemos que hacer, ese primer paso. Luego es importante que convierta a sus estudiantes en protagonistas, ¿sí? Y permitan que tomen sus propias decisiones a partir de las orientaciones que pueden brindarles. Fijen objetivos que sean alcanzables, relevantes, temporales, porque precisamente esto va a permitir que el camino para lograrlo sea claro y fácil. Y allí precisamente la planificación juega un rol importantísimo, ¿sí? Utilice el aula invertida como estrategia que nos ayudará a aprovechar el tiempo de intercambiar ideas y consultas que tengan cuando se vean de forma presencial o sincrónica. Entonces aprovechemos todas esas metodologías, esa clase invertida que habíamos comentado anteriormente, que habíamos dicho, bueno, si la utilizamos o si la hemos utilizado, utilícenla precisamente para que ustedes puedan optar o ver cómo esas consultas las pueden responder a partir de eso. ¿Sí? Luego, es importante que incentiven el trabajo cooperativo. No hay conocimiento que se vea más enriquecido precisamente con los saberes de otros si se construye de manera colaborativa. Y ante el proceso de planificación, investigación, análisis, síntesis, presentación, de proyectos, plantéense rúbricas de evaluación que permitan retroalimentar todo el proceso de investigación. Sin una investigación que no tenga rúbrica, evaluación, probablemente se quede solamente en el papel o en la incorporación de pocos elementos que sean medibles y que no respondan precisamente a los objetivos que nos queremos plantear, ¿sí? Y ante todo esto, por supuesto, y finalmente es importante considerar y mencionar que esta metodología se estructura bajo un proceso de indagación, ¿sí? Que intenta resolver preguntas, curiosidades, dudas e incertidumbres sobre los fenómenos complejos de la vida. Entonces hay que comprender y hay que analizar que a partir de eso es que nosotros vamos a hacer proyectos que sean viables y que también sean significativos para los estudiantes. Y de allí creería que es la mayor relevancia. Por ende, esto representa, por supuesto, un reto y así como ustedes decían al principio, un desafío pedagógico, pero realmente transformador, ¿sí? Y vinculado especialmente con el pensamiento crítico
permitiendo desarrollar competencias, habilidades y procesos de metacognición y autorreflexión del estudiantado. Y ese precisamente es como nuestro rol más relevante si ustedes dentro de todas las unidades académicas o áreas de conocimiento lo ven así, y es importante resaltarlo. Entonces los invito a que puedan poner en práctica precisamente estas metodologías a partir, por supuesto, de sus propias experiencias. Quizás podamos tener un espacio más adelante o ahora que terminemos este espacio para compartir precisamente a partir de esto cuál ha sido su experiencia con respecto a esta metodología, si la han utilizado, o cómo ven o cómo visualizan la incorporación de esta metodología en sus cursos o en sus universidades, y que cómo esto representa precisamente el espíritu innovador que las metodologías activas siempre quieren poner en énfasis. No sé si hay algún espacio que podamos compartir, Caterine, si hay unos 5 minutitos que podamos abrir micrófono. Por supuesto, Yanire. En este momento los profesores tienen la posibilidad de hacer consultas, de ojalá poder presentar experiencias respecto a lo que ya ha ido señalando. Estamos esperando si hay algún profesora que quiera participar, Yanire. Mientras algún profesor se decide, yo quería consultar este tema de cómo señalas estas cinco recomendaciones. Hay una que me llama la atención, que es utilizar el aula invertida. En general, cuando uno le presenta las metodologías a los docentes y las docentes, les presentan las metodologías por separado. Entonces, no sé si podrías precisar o ahondar un poquito en eso, en cómo el aula invertida y el ABP también pueden ir en una misma planificación, un mismo diseño. Sí, gracias por la pregunta. Nuestra recomendación es utilizar el aula invertida precisamente porque los proyectos tienen diferentes etapas, ¿sí? Entonces nosotros podemos utilizar precisamente esas etapas para construir con los estudiantes espacios diferenciados en donde podamos trabajar de forma presencial, ya que volvimos a la presencialidad, aspectos que probablemente sean más productivos si los estudiantes van a clase y preguntan sobre cosas que ya han investigado, en base a la investigación que han hecho, sobre si hay alguna entrevista que le hayan hecho a alguna persona para su proyecto, puedan compartirla con sus compañeros. Entonces, los espacios presenciales o sincrónicos terminan siendo espacios enriquecidos, porque a partir de ello no es que el profesor va a decir la teoría de qué es la metodología, o no va a ir con la teoría propiamente del curso, sino que precisamente es un espacio en donde van a compartir dudas, donde van a surgir preguntas sobre algo referente que les haya pasado en su proyecto. Y esto precisamente, sobre todo pensando en la universidad, que semestralmente o anualmente podemos hacer precisamente estos proyectos, se vuelve un recorrido y allí tenemos que jugar con esos espacios de aula invertida. Por eso es que no son comparables, sino que se complementan. ¿Sí? Allí vamos a utilizar, a pesar de que siempre, como tú dices, vemos las metodologías como separadas, complementarlas las enriquece, precisamente las potencias, diríamos, ¿sí? No sé si con eso, Caterine. Sí, es un poco lo que estaba pensando, justamente porque tenemos hartos profes, Yanire, que están en este momento diseñando en aula invertida a partir de un diseño curricular que la universidad utiliza. Entonces, es bueno esto que tú señalas porque son complementarios y ellos podrían pensar, por ejemplo, en hacer una ABP con los pasos de la ABP en sala y poder tener el contenido, por ejemplo, en lo que nosotros le llamamos aprendizaje mediado por plataforma. Así que muchas gracias. Vale, Caterina, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, ¿Sí? Laura Muiño nos señala en el chat, dice, tal vez sea una pregunta básica, pero me gustaría saber cómo diseñar correctamente una ABP en cuanto a pasos, etapas, evaluación.
no tuve una capacitación formal al respecto. Y dice, si Sí. esta también podría ser la instancia. Sí, esta va a ser la instancia. Ignacio, que es el que estamos en dupla hoy, nos va precisamente a mostrar cómo pudiéramos, claro, igual esto es como muy, muy a la pasada en el sentido de que es una de las posibilidades que podemos hacer proyectos. Ignacio nos va a permitir ver visualizar ese contenido que nos están preguntando, y la idea es que nosotros podamos en esta primera instancia, bueno, ahora vamos a reflexionar y a repensar cómo nosotros y cómo hacemos esa bajada pragmática de esto que estamos viendo a nuestro curso o a nuestro ramo, a nuestro curso, ¿sí? En general. Entonces, no se preocupen que ahora viene Ignacio y nos va a decir, igual vamos a ir comentando en base a lo que él nos va diciendo, cómo pudiéramos nosotros trabajar la metodología, ¿sí? Maravilloso, ¿Alguna maravilloso. pregunta? Sí, Carla señala, mi duda es si esta metodología es aplicable a todas las áreas o carreras. Sí, allí Carla creería que todas las áreas y carreras es posible crear proyectos, pero yo creo que el punto más importante que estamos ahora o actualmente es no ver parcializado el conocimiento, ¿sí? Allí el punto más importante es que ahora las universidades están apuntando a la interdisciplina. Entonces, Carla, si tú eres de ingeniería, también puedes hacer en conjunto proyectos con arquitectura, con medicina, con cualquier otra área del conocimiento. Y allí la metodología que les mencionaba, que es el COI, que es una metodología que están utilizando varias universidades, ya ni siquiera es interdisciplina, sino es internacional. Entonces son programas de internacionalización que permiten que varias universidades con varias unidades académicas o áreas de conocimiento puedan crear proyectos. Entonces allí, otra vez, vamos, yo no estoy solito o solita en mi curso, sino que yo convivo en un mundo en donde el estudiante tiene que ampliar su visión y no verlo de forma parcializada, sino que verlo precisamente en un contexto en donde hay varias disciplinas y complementamos para crear esto. Gracias por esa información y también por mostrarnos este cuadro que está relacionado y que se podría utilizar perfectamente punto a punto con el ABP. Tengo una pregunta, sí, en el chat, y creo que los profesores varios se la están haciendo, que tiene que ver con cómo, porque aquí está representado cómo podrían en el fondo los estudiantes perfectamente, como decía usted, trabajar en un Geniali que representara su ABP. Pero los profesores tienen una duda anterior, que es cómo podríamos diseñar la planificación de las etapas del ABP. Entonces quería preguntarle a la profe Jenire si podría a lo mejor responder esa pregunta para poder también ir haciendo el enlace entre lo que el profesor Ignacio nos muestra de cómo quedaría o en qué producto digital podríamos hacer lo que Geniali obviamente nos da una gran cantidad de recursos, como bien el profe nos ha mostrado, pero quisiera hacer énfasis un poco en eso, que es lo que los profesores están esperando, las etapas del ABP o los puntos que hay que diseñar. Sí, con respecto a eso, Caterine, y los profesores que pues nos preguntamos cómo organizarlo, es importante como ha mostrado el profesor Ignacio, en este esquema pudiéramos basarnos precisamente en las categorías que tenemos que utilizar para crear el, el proyecto como tal, ¿sí? La organización. ¿Por qué mostramos Genially? Y por qué, por supuesto, Ignacio nos ha hecho un recorrido, déjalo Ignacio, déjalo porfa, en el Genially que tenía. ¿Por qué mostramos Genially como una opción de visualizar el proyecto? Es porque precisamente es una herramienta que es gratuita, que también nos permite una organización plantilla que ya está hecha. Entonces eso, allí cuando hablaban del tiempo en la primera instancia, hablaban, bueno, requiere mucho tiempo. Este tipo de herramientas tecnológicas nos permiten ahorrar ese tiempo
y nos basamos en estos aspectos que están aquí para crear el proyecto. Entonces, cuando hablamos de crear objetivos alcanzables, es que nosotros creamos dentro del proyecto competencias claves. ¿Cuáles son esas competencias, habilidades que queremos, esos objetivos alcanzables que queremos lograr? Entonces, allí apuntamos eso. ¿Sí? Con todas las cosas que nos ha dicho Ignacio, bueno, podemos hacerlo de esta manera, de esta otra, podemos ingresar videos, podemos hacer estas otras cosas. Cuando hablamos precisamente de estándares y capacidades de aprendizaje, bueno, enfocados precisamente en pensar cuál va a ser ese logro, cuál va a ser ese producto final, cuál va a ser ese producto que nosotros vamos a ir paso a paso. Entonces, esos estándares nos van a permitir, fíjense que en el otro renglón está producto final. Entonces, bueno, ¿cuál es ese producto final? Luego, cuando hablamos de método de evaluación, porque cualquier metodología implica una metodología de evaluación que requiere unas rúbricas. Las rúbricas precisamente apuntando ¿a qué? A las competencias claves o habilidades que queremos fortalecer. Entonces, quizás este esquema nos pueda dar luces de una organización que puede ser variable, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del proyecto, pero que requieren estas cosas. O sea, estos puntos que están aquí descritos es lo que un proyecto requiere o que necesitamos describir. Esto lo van a hacer los estudiantes. Por eso es importante que también nosotros lo tengamos claro, porque yo no puedo decirle al estudiante cuál va a ser su producto final. ¿Sí? Precisamente porque, ¿por qué? Porque el proyecto lo están proponiendo ellos y están dándole soluciones ellos. Yo lo que voy a orientar es el contenido que ellos van a ir desarrollando dentro de ese proyecto. Entonces allí las tareas son fundamentales, la orientación que podamos darle con respecto a las tareas que tienen que hacer, los recursos que necesitan. Bueno, eso es alcanzable, ¿no? Tú necesitas una inversión grande en esos recursos. No es posible, entonces tú no puedes hacer ese proyecto. Entonces ahí hacemos la bajada otra vez y decirle, mira, no se puede hacer porque no tenemos esos recursos. O cómo los conseguimos también, forma parte del proyecto. Bueno, vamos con una financiación, vamos a tocarle la puerta al rector, al vicerrector académico, para que vea lo importante de este proyecto. Entonces, allí se ven varias posibilidades. Las herramientas TIC, que el Genially es una de las herramientas TIC, pero como decía el profe, Google Academic, todas las herramientas que nosotros podemos ver, allí los está abriendo el profe, van a ser múltiples, nos van a ayudar. Es importante que ustedes siempre estén conscientes que las tecnologías ayudan a optimizar nuestros tiempos. Entonces, es un apoyo. Entonces, Genially ya tiene la plantilla. Montémonos en la plantilla de Genially. En Canva, bueno, Canva hace el Jamboard, nos permite tomar notas de forma gratuita. Siempre pensando o siempre visualizando que hay herramientas que son gratuitas y que nos facilitan. Entonces, utilicémoslas precisamente para optimizar nuestros procesos. ¿Sí? Y cuando hablábamos al final, si lo cierra, gracias. Y cuando hablamos precisamente de agrupamientos y organización, es porque es colaborativo. Entonces, allí es donde va a implicar, bueno, somos un grupo de 5 estudiantes trabajando en este proyecto, pero ¿quién más? Bueno, yo voy a llamar a la ONG que nos va a apoyar en este aspecto. Voy a llamar a la Universidad X que nos va a ayudar a implementar esto. ¿sí? Y termina siendo de manera cooperativa y colaborativa. Entonces, y en base a eso hay un proyecto o hay una finalización de difusión. Entonces, allí, bueno, ¿cuál va a ser la metodología para difundir los proyectos que tengan éxito, estudiantes que tengan un buen logro en su proyecto? Bueno, ¿cuál va a ser la difusión? Vamos a irnos a una ponencia en otra universidad, vamos a proponerlo en otros niveles de la misma carrera, estudiantes de cuarto año exponiéndole a los de primero los avances que hicieron para que otros retomen el proyecto, o si ese proyecto ya tuvo un fin y tuvo positivo, o cuáles fueron las barreras que se consiguieron. Entonces, a partir de allí, esa es la metodología, Catherine, y creo que basado un poco en la pregunta que hicieron. Sí, va quedando mucho más unido el recurso a los elementos que van a ir dentro también de este aprendizaje basado en proyecto. Tengo 2 preguntas del chat. La primera la hizo Gabriela hace un tiempo atrás. Si ustedes pueden contar de su experiencia, ¿cuál creen que es un número determinado de estudiantes que deban participar en un grupo para hacer un aprendizaje basado en proyectos? Esa es por una parte. Y Laura pregunta,
de estos elementos que están presentando, ¿cuáles determina el docente? Por ejemplo, ya se imagina que las competencias, los estándares y la evaluación los determinaría el docente y el estudiante tendría que proponer el tema, la tarea, la difusión y los recursos, por ejemplo. Como hacer esas diferencias de saber qué es lo que diseña el docente y qué puede quedar a libertad del estudiante dentro de estos elementos. Y el otro es el tema de la cantidad de estudiantes por grupo. Okay. Para Gabriela, que pregunta sobre los estudiantes, es importante saber la naturaleza del proyecto. Hay proyectos que necesitan, no sé, 20 personas porque realmente 5 se van a ocupar de un aspecto, otros 5 se van a encargar de conectarse y buscar los recursos, otros van a buscar. Entonces, dependiendo de la naturaleza o del tamaño del proyecto, creería que requieren, por supuesto, diferentes cantidades de estudiantes. Igualmente, si el salón tiene 100 estudiantes, no los vamos a poner de grupos de a 5 porque va a ser interminable los proyectos, sino que más bien apuntemos a que sean grupos un poco más grandes, que precisamente se apoyen en diferentes tareas que tienen que hacer. Creería que es en base a eso. Ahora, cuando son pocos estudiantes y que finalmente siguen siendo proyectos un poco más puntuales, podemos reducir el tamaño. No tenemos una receta, por supuesto, como le digo, es algo muy precisamente la naturaleza del proyecto. Y con respecto a Laura, que nos dice, bueno, que dice el docente, los estándares que nosotros queremos que ellos logren. ¿Qué capacidades y competencias vamos a evaluarle en ese proyecto? Quizás no le vamos a evaluar que se sepan el contenido que nosotros hemos dicho, sino que más bien le vamos a evaluar cómo lograron eso. Entonces, allí estamos evaluando el proceso. Más que el producto, estamos evaluando el proceso y cómo ellos incorporan el contenido que han visto en la materia o en el curso en esto, ¿sí? En este proyecto. Ignacio creería que tiene también algo que aportar. Sí, quedan 2 minutos antes que el profe Ignacio señale su opinión. Recordarle a los docentes que participaron en este taller, que están en el chat, el link de la encuesta de satisfacción. Su opinión nos importa muchísimo para ir mejorando los procesos del centro. Profe Ignacio, por favor, tiene 1 minuto para después poder cerrar. Sí, nada más en cuestión de los estudiantes, tuvimos un proyecto que eran 4 grupos de quinto grado de primaria, eran 25, en promedio 25 alumnos por grupo. Entonces fue un proyecto bastante pesado y ellos pusieron el título se llamó Tu basura es mi riqueza. Y finalmente lo que ellos proyectaron fue reunir ciertos elementos para producir un recurso que fue destinado a orfanatorios, a casas de asistencia, a animalitos que están en abandono. Fueron finalmente ellos sus producciones para apoyar estos organismos. Entonces, sí, que en promedio fueron casi 105 alumnos en ese proyecto, pero eran separados, grupos separados, pero finalmente la reunión con todos ellos fue el acuerdo de decir qué queremos hacer, por qué lo queremos hacer y para quién lo queremos hacer. Muchas gracias por esa experiencia. Yo creo que eso demuestra un poco lo que Yaneri decía, Yanire, le doy vuelta el nombre, Yanire decía sobre la cantidad de estudiantes y el trabajo. O sea, en ese caso eran productos que llevaban hartos roles, hartas tareas, por lo tanto necesitaban también una cantidad de estudiantes importante para poder llegar al producto. No quiero extenderme, pero hay una pregunta en el chat que no quiero dejar de hacer porque Laura está entusiasmada, entonces si está entusiasmada no podemos cortar. No podemos. No podemos, ¿cierto? ¿El ABP iría en paralelo con las clases teóricas? Pregunta ella, porque como hay un trabajo, dice el ABP sería el trabajo asincrónico, dice lo consulto porque hay asignaturas tan densas y el tiempo es muy poco. No sé, eso pregunta por su parte, no sé si pueden señalar algo al respecto y con eso ya cerramos el seminario. Sí, la idea siempre es pensar que nuestro proyecto va a responder o parte de nuestro proyecto se responde con los conocimientos teóricos y prácticos que damos en clase. Entonces, el proyecto no es aparte, el proyecto no es una tarea más, el proyecto va en concordancia con los contenidos. Entonces, el proyecto es de ODS, como nos presenta Ignacio, es porque la área de conocimiento que están estudiando los estudiantes tiene que ver con respuesta de los ODS, políticas públicas en innovación, por ejemplo. Entonces, allí los estudiantes están dando respuesta. Entonces, pueden pasar todo el semestre haciendo el proyecto con los contenidos que ustedes le están dando.
Entonces, allí recuerden nuevamente cómo no es retrabajar, no es verlo parcializado, sino que unimos todas las cosas para que finalmente termine siendo una metodología activa. Una clase y una propuesta de metodología activa. Maravilloso. Sabemos que este tema es amplio y que tiene muchas aristas y podemos seguir trabajando en esto. Les prometemos que en otras instancias también ahondaremos en las temáticas que ustedes han señalado en el chat, pero por tiempo tampoco podemos abusar de sus tiempos. Pensamos que es muy importante cerrar aquí, dejar un agradecimiento enorme tanto a Ignacio como Yeniré, para poder invitarlos también a estas conversaciones, porque ellos accedieron, están contando desde su experiencia, también desde la forma como lo han hecho. Creo que es muy importante tener este tipo de reflexiones, además que de manera internacional, y usando una herramienta que es colaborativa y gratuita, y que tiene mucha potencialidad en la universidad. Así que muchas gracias. Gracias también, obviamente, a todos y todas las docentes que asistieron, a las preguntas de Laura, de Gabriela, ya no me acuerdo pero todos los participantes, que eso es lo que enriquece este tipo de instancias. Así que los dejamos invitados para otra vez, les estaremos mandando más información para que puedan asistir, y muchas gracias. Recuerden hacer la encuesta de satisfacción, también para nosotros mejorar la calidad de nuestras instancias. Gracias, Yeniré, gracias, Ignacio, y nos veremos en otra oportunidad.